Bueno, nosotros continuemos con lo que a vida eterna permanece. Nuestro hermano Juan, el apóstol, dice: en esto consiste el amor. Miren que él no nos deja como lugar a lucubrar, porque es muy consciente de que nos está haciendo profundizar en el amor que realmente es el ágape. Y el amor viene a ser como un ancla tremenda, porque además de que podemos vivir en él, no depende de nosotros la fuente de ese amor. Pues aquí no podemos decir: oh, cuánto te amo, tan grande que es mi amor por ti. No, la fuente inagotable de este amor, Juan la encuentra en Dios, y por eso a él lo lleva, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Es decir, Dios no nos amó porque un gran grupo de personas dijo: vamos a amarlo, y así Él se verá en la obligación de venir. No, Él vino sin que nosotros supiéramos amarlo, ni amar. Entonces, Juan no le va a dejar ningún espacio a la gloria propia del hombre como para reclamar algo en saber amar. Por lo tanto, nosotros amamos a Dios porque Él fue el que nos amó a nosotros. Y nos amó en una condición realmente deplorable. ¿Más deplorable para dónde? Caídos, sumidos en la raíz del pecado, llenos de las obras de la carne, que son los resultados de haber nacido bajo pecado. Entonces, así sucios y mugrientos, no encuentro otra palabra, al hacerse hombre, nuestro Señor Jesús, que es Dios, el Cristo, nos reconcilia con el Padre. Ahora, yo creo que Juan también supone que hemos tenido acceso a los escritos del apóstol Pablo y a los de Pedro y a los de Judas y a los de Lucas, y que por lo menos hayamos leído su evangelio, porque esto de la reconciliación con Dios es un tema que a nosotros nos debería dejar obnubilados, ya que no teníamos derecho sino a morir. Entonces, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros. Como dicen por ahí, bendito Dios. Qué cosa tan maravillosa. Y no nos envió una carta, porque peligroso era este planeta, ¿o no? Es. Si nosotros que ya estamos reconciliados con Dios y tenemos la mente clara, porque estar con Dios es tener la mente completamente clara, vemos lo peligroso e inhóspito que es el ser humano y lo que ha hecho con su planeta. Entonces Dios no nos envía una carta, porque Él no sufre de temores ni de temblores, sino que para mostrarnos ese amor, Juan nos recuerda que Él envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, el que nunca pecó, por los que sí vivíamos sumidos en ellos. Eso es amor. Entonces ya vimos en el 4.8, en la parte B, que Dios es amor. No es que sea una cualidad de Dios amar, sino que Él mismo es amor. Entonces, cuando Juan nos dice que en esto consiste el amor, nos da una evidencia que podemos ratificar, podemos palpar. Hace 2000 años para nosotros, poquito tiempo para Él, porque Juan es contemporáneo de lo que hace 2000 años ocurrió. Él puede notar cómo realmente el Hijo de Dios llega a esta tierra y con una misión clara: sacar a la humanidad de la sin salida en donde estaba. Entonces Juan, que quiere que profundicemos en el ágape, esto es clave, porque terminando esta carta nosotros vamos a quedar muy claros en que la vida cristiana consiste solo en eso, en agapar, porque agapar cumple todo. Por allá un hombre, tratando de tentar a nuestro Señor y de probarlo, le dijo que cuál era el principal de los mandamientos.
Y el Señor le contestó: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, es que uno a veces lo pasa a la carrera y piensa que fue que Pablo fue el de la idea, pero realmente el Señor Jesús fue el que dijo: en esto se cumple la ley y los profetas, en el agapar. Ya Pablo lo dice en Romanos capítulo 13, que el que ama pues cumple la ley, pero realmente es el Señor Jesús el que trae y destapa la revelación. Entonces, basados en eso, Juan nos dice: amados, agapados, si Dios nos ha amado así. Ahora Juan va a usar el ágape como un punto de apoyo para ayudarnos a subir a la estatura de Dios en esa área. Ante tal prodigio divino de haber sido amados por Dios de esa manera, si Dios nos ha amado así, no nos queda otra sino amarnos los unos a los otros de esa manera. Por eso dice: debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es como ser vencidos por el amor, el ágape. Es como si el ágape mismo nos arropara por dentro y por fuera y tuviese que emanar, porque si realmente hemos nacido de nuevo, entonces esta obra de agapar tiene que fluir naturalmente en nosotros, sin ningún esfuerzo. Que ese es un error del cual quisiera que fuésemos conscientes para salir de él. Nosotros venimos de un sistema caído del mundo en el cual todo se hace mediante esfuerzos y logros. A usted en su oficina o en su trabajo le ponen una planilla, le colocan unas metas y con base en eso lo retroalimentan, para bien o para mal. Pero resulta que aquí no es así. Para Dios es supremamente normal que si alguien nació de nuevo, debe amar. Por eso la palabra que usa Juan ahí: debemos también. Miren que no es una opción. Si les parece, pues si amanecen como de buenas pulgas, si realmente la persona que está a su lado se lo merece. No, porque ya Juan nos ha demostrado que sin merecernos ese amor, Dios nos amó. Y hasta el fondo, como dice Filipenses capítulo 2. Ahora, otra de las virtudes que trae el amor es que nos da una visión que la humanidad que no ha nacido de nuevo no puede tener. Porque resulta que la humanidad que no ha nacido de nuevo no ha visto jamás a Dios. Y no estamos hablando solo del ver con los ojos físicos, sino del palparlo con el alma, con el espíritu, en las entrañas mismas. Porque es imposible este asunto para la gente que no ha nacido de nuevo, pues porque ver a Dios solo se puede ver a través del ágape, y si trato de mirarlo a través de algo que no sea el ágape, no voy a lograrlo, porque el ágape es Dios. Dios es amor, nos dice el 4:8 de la primera carta de Juan. Entonces, si Dios es amor, el Señor Jesús que vino, el Cristo, es el amor en carne viva entre los seres humanos. Es asombroso cómo uno, por andar buscando lo que no se le había perdido en las Sagradas Escrituras y para lograr cosas temporales, esta carta, por ejemplo, uno la pasaba de largo, porque ahí realmente no hay nada temporal para uno. Todo lo que la carta ofrece es eterno. Entonces, Jesucristo mismo es el amor, es Dios mismo, y por eso al Padre solo puede verse a través del ágape, que es el mismo Señor Jesús. Cuando uno lee atentamente 1 Corintios capítulo 13, que habla del amor, puede darse cuenta de que ese amor que hay ahí es sublime y es absolutamente inalcanzable a veces para la gente que no ha nacido de nuevo. Y para siempre, o nazco de nuevo y el ágape entonces me permite ver a Dios, que es el mismo Cristo Jesús, o jamás lo voy a ver. Por eso dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pablo también lo dice en 1 de Timoteo capítulo 6: a Dios nadie lo ha visto. Pero miren que es como una especie de acertijo que, ya habiendo nacido de nuevo y renovando entendimiento, podemos ver, porque nosotros sí hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque el que ha visto al Señor Jesús ha visto al Padre. Así de sencillo, pero de contundente.
Entonces Juan nos muestra, si nos amamos unos a otros, ¿qué me provee a mí el agaparte y que tú me agapes? La permanencia de Dios entre nosotros. Si nos amamos unos a otros, dice Juan, Dios permanece en nosotros. O sea, cuando te agapo, estoy manifestando que a Dios le pertenezco, que he nacido de nuevo y que he renovado entendimiento, y que después de todo este proceso de renovación de entendimiento, a la única conclusión sabia que he podido llegar gracias a la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, es que agapándote me garantizo que Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios, para ser muy egoístas en la afirmación, pero es la única manera. Ahora, nosotros logramos que Dios permanezca en nosotros no a través de una investigación o de un estudio, de un análisis o de una disección. Es decir, Dios permanece en nosotros porque lo conocemos. Dios permanece en nosotros por el ágape que en Cristo Jesús nos ha entregado. Y gracias a ese ágape, entonces es que podemos garantizar que con certeza y por fe Dios permanece en nosotros. Y yo puedo ahora decir con toda soltura, sin importar el estrato en el cual me haya ubicado el mundo caído, porque esto no es de estratos ni de logros. Me preguntan, ¿y usted quién es? Yo. ¿Y usted qué es? Yo. Soy hijo de Dios. Y eso me lo va a valorar ¿quién? Los que han nacido de nuevo, los de Cristo. Porque usted y yo le contestamos eso a alguien que no ha nacido de nuevo, puede ser mi mamá o mi papá, y se quedan como mirándome como pobrecito, no, que lo perdimos, ¿cierto? Entonces, el asunto acá es que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Empieza Juan a usar la palabra perfección. El 5:48 de Mateo dice, y sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si nota, ese 5:48, que es el último versículo de ese capítulo, viene detrás de 47 versículos que hablan prácticamente de agapar al prójimo, porque habla de amar a los enemigos, habla de hacerle a la otra gente lo que uno quiere que le hagan, en fin, habla de dar, habla de convidar, habla de perdonar. Entonces, ese amor se perfecciona en nosotros porque gracias a Dios nosotros no estamos solos desde hace 2000 años. Todos los creyentes que han nacido de nuevo desde hace 2000 años para acá tienen un sello de garantía. Pablo lo habla, las arras, y se refiere a la persona del Espíritu Santo. Si usted después, con tiempito, mañana que va a tener mucho gracias a las actividades del país, escucha nuevamente esto, va a darse un poco más de cuenta de lo maravilloso, o si lee por lo menos el capítulo allá en su Biblia. Entonces, esta perfección del amor de Dios en nosotros no hace perfecto el amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. No nos hace perfectos a nosotros porque nosotros ya somos perfectos en Cristo Jesús, lo vamos a ver más adelante en otro versículo, sino que lo que se perfecciona es nuestra comprensión de todo lo que el ágape de Dios abarca. Pero es gracias a la revelación que el Espíritu Santo nos da, porque nuevamente no agapamos por investigación o por análisis, agapamos por nuevo nacimiento. Entonces, nosotros decimos con certeza que conocemos a nuestro Padre Celestial por el ágape que nos entregamos entre nosotros. En últimas, en la eternidad, en ese tribunal de Cristo, solo vamos a ser evaluados por el termómetro del ágape y del ágape que ministramos hacia los demás por tener todo el ágape de Dios en favor nuestro. ¿Y dónde quedó demostrado? En que Jesús vino. ¿Y dónde quedó demostrado? En que Jesús fue a la cruz. ¿Y dónde quedó demostrado? En que fue sepultado. ¿Y dónde quedó demostrado? En su resurrección. ¿Y dónde más? En su ascensión. ¿Y dónde más? En que está a la diestra del Padre. Pero ninguno de estos apóstoles deja de lado el evento futuro, que es el retorno del Señor. Lo vamos a ver más adelante, con los pies bien puestos en la tierra, pero con el alma y el espíritu puesta en el horizonte a la espera de Él.
Ahora, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Aquí la palabra conocimiento, permítame hacer énfasis nuevamente en esto, es similar a la que encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando después de ser visitado por el ángel en sueños, José recibe a María como esposa, a pesar de que estaba en embarazo, por obra del Espíritu Santo, y al final dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Entonces esa palabra conocer ahí habla de intimidad, y es de la que Juan se apropia para hacernos entender que el conocimiento no es estudio, el conocimiento es comunión, que el conocimiento no es análisis, el conocimiento es vivencia, la permanencia de Dios en nosotros y de nosotros en Él. Entonces, conocemos a Dios porque le agapamos, pero también conocemos a Dios y su permanencia en nosotros porque es que Dios está en nosotros. Y esta es otra locura para el mundo que no cree, en que nos ha dado de su Espíritu. Podríamos leer también, en que nos ha dado su Espíritu, el Consolador, el Paráclito, el que fue prometido desde Joel, el que fue enviado cuando el Señor Jesús dice, no se vayan hasta que hayan recibido la visitación del cielo, del Espíritu Santo, allá en Hechos 1:8, y cómo se cumple en el capítulo 2. Él mismo lo dijo antes de partir, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, cuando él dice en el versículo 16, el Señor Jesús dice esto siendo Dios, de parte del Padre que lo había enviado, y cuando Él se fuera, Él rogaría al Padre para que nos diera otro Consolador. Hace clara la diferencia en que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con respecto al Espíritu Santo, nos dice, para que esté con vosotros para siempre. La visita del Señor Jesús, siendo Dios, es temporal, 33 años. Que Él es omnisciente, obvio. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde lo tenemos geográficamente ubicado? En la diestra del Padre, en el trono de Dios, en el tercer cielo, donde a propósito también está el Padre. Y el que está vigentemente con nosotros es el Espíritu Santo, que es como si estuviera el Padre y el Hijo, porque también Él es Dios. Ese sí no nos ha abandonado para nada. Que este es el otro patrimonio que tenemos, es que nosotros somos más allá de millonarios por la cantidad de riquezas que en Cristo Jesús hemos recibido. Ahora, dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo. Entonces, miren que realmente esta constante de Juan es llevarnos a la relación con la Trinidad. Él no nos deja salir de ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que si te pones a ver, nosotros como criaturas de Dios y ahora como hijos de Dios, no necesitamos nada más, absolutamente nada más. Ese asunto de me siento solo, me siento sola, evaluemos, porque es un calco que recibimos del sistema caído del mundo. Yo no estoy solo, yo no estoy sola porque es que Dios está conmigo y lo puedo palpar y lo puedo ver en la persona de Cristo Jesús. Lo que el sistema caído del mundo hizo a través de todo su programa de alienación es que para suplir lo que perdió en la caída, trató de llenarnos de vacíos, de llenar nuestros vacíos con cosas que realmente no lo pueden llenar. Las criaturas no podemos llenar el espacio de Dios. Las cosas no podemos o no pueden llenarnos el espacio de Dios. Entonces lo que se creó fue una cantidad de dependencias, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre y a sus pertenencias. Mire que a partir de la caída, cuando son expulsados del jardín nuestros preciosos padres caídos, todo se volvió un caos. El hombre se enseñorearía de la mujer y ella a no dejarse enseñorear de él. La misma naturaleza se nos vuelve en contra porque nos dará espinos y abrojos. El trabajo, en vez de ser un deleite como cultivar el jardín y la tierra, se nos vuelve una cosa terrible con el sudor de la frente. Y
buscamos acaparar y llenar espacios porque resulta que nosotros, el ser humano, murió espiritualmente. Pero ese vacío de Dios queda ahí latente, esa comunión que perdió. O sea, lo más valioso que nosotros perdimos en el jardín no fue el vernos los unos a los otros. Valioso sí es, pero no es tanto. No fue haber perdido el jardín con todas sus frutas. No fue haber perdido los animales con toda su obediencia. No fue haber perdido todo ese esplendor. Realmente nuestra gran pérdida es haber perdido la comunión con Dios. Pero eso no lo valora el que caído está. Y escasamente a veces lo valoramos nosotros habiendo nacido de nuevo por falta de renovación de entendimiento. Entonces, cuando Juan dice, hemos visto y testificamos, es tremendo porque para Juan, él fue un testigo ocular del asunto. Cuando el Padre envió a su Hijo, dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando el Verbo viene, que es el Dios encarnado, se puede comprobar objetivamente que el Padre lo envió con un propósito, y dentro de muchos de ellos un propósito principalísimo que nos conviene de todo, de A a la Z, a nosotros, es que dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El mundo necesitaba un Salvador, el Salvador. Entonces, este Cristo encarnado, este asunto de venir de la tradición, a nosotros nos ha quitado mucha lucidez, porque cuando una persona totalmente pagana, que no ha tenido religión, aún viene del ateísmo, o viene de situaciones en donde en esa religión de donde viene no se mencionaba ni al Señor Jesús, ni a María, ni a José, ni al burrito, ni nada de eso, la gran mayoría de nosotros pensamos que la persona que no ha nacido de nuevo pero está en la religión tradicional conoce a Cristo Jesús, y no es real. El Cristo Jesús que la tradición conoce no es el de las Sagradas Escrituras, es el de la religión y los parapetos que han montado. Entonces, nuestro grave error es pensar, uno, que cuando llego a Cristo Jesús y nazco de nuevo, gloria a Dios por eso, creo que conozco a Jesús, y no lo conozco. Entonces pierdo meses, días y a veces docenas de años pensando que conocía a Jesús porque lo del pesebre, lo de los aguinaldos, lo de las procesiones, lo de las Semanas Santas, y mentiras que no conozco a Jesús. Lo vengo a conocer cuando empiezo a renovar mi mente con la lectura juiciosa de la palabra, y puedo ver que lo que yo creía conocer de Jesús era absolutamente nada, escasamente un dato histórico, si es que llega a eso. Y otra de las cosas que pensamos es que, porque vemos a nuestro alrededor la gente que todavía no ha nacido de nuevo, también en la religión tradicional, pensamos que estas personitas tienen a Jesús, y no es tal. Y llegamos a querer tener un sincretismo religioso que es imposible, porque el agua y el aceite no se pueden mezclar así estén en el mismo recipiente. El Salvador del mundo. Entonces, la encarnación de Cristo Jesús es vital. John, repítame qué es la encarnación. Hombre, que el Cristo, que es Dios, se hace hombre porque el Espíritu Santo le manda a anunciar con el ángel Gabriel a María que iba a quedar encinta y que allí en su vientre iba a estar el Hijo de Dios encarnado. Eso es vital, supremamente vital. Va más allá de haber hecho una novena o haber dicho en el día aquel 1000 veces aquello. Entonces, el Salvador del mundo. Ahora, tengo entonces eso claro, pero no me basta solo con tenerlo acá en la mente, sino que viene una confesión, y la confesión es algo más que hablar. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mire qué interesante. Jesús es el Hijo de Dios, clarísimo. Entonces Juan me amarra todo lo que viene hablando desde el capítulo 1 a la persona del Señor Jesús, porque sin Jesús no hacemos nada. Una prédica es hueca y vacía, completamente inoperante, si Jesús no es el centro de ese mensaje. Puedo hablar todo lo que quiera del Antiguo Testamento, puedo hablar todo lo que quiera de Abraham, Isaac y Jacob, puedo hablar todo lo que quiera de Sansón
con sus asuntos con Dalila, puedo hablar de David con Betsabé y Urías, puedo hablar de Saúl con sus asuntos de perseguir a David, puedo hablar de Noé construyendo el arca, puedo hablar de todos ellos, pero si realmente no hago como hizo Felipe cuando de Isaías 53 llevó al eunuco a que reconociera que Jesús era el Hijo de Dios y se bautizara, estoy hablando cosas que pueden ser bonitas, inclusive puedo sacar cosas para mi vida del diario, pero para la eternidad que sirviendo para nada. Y a veces nos dejamos obnubilar por una gran perorata que no nos lleva sino a decir, uy, qué tan inteligente la personita que habla allá, pero resulta que no exaltamos al Señor Jesús en nada, y ahí es donde perdemos el año, el que predica y el que recibe esa clase de predicación. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Permanencia. ¿Cómo verifico mi permanencia de Dios? Mi permanencia en Dios, pues por la confesión que hago. Y esa confesión verifica que Dios permanece en mí porque el Espíritu Santo me habita. Entonces se puede verificar y se puede confirmar y se puede sentir y se puede confesar. Entonces Juan nos recuerda a quién está dirigiendo la carta. Y ahí se incluye. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído. Si uno va de afán no la ve. Hemos conocido. Es un plural porque no es Juan solo. Es un nosotros porque me incluye. Entonces, y nosotros hemos conocido. Ese conocimiento es nuevamente intimidad, saber, estar completamente atento a que Dios, no es que Dios se movió, Dios se está moviendo. Yo puedo leer la Biblia como un documento histórico y decir, ay, tan lindo, y fue a la cruz, y mira todos los milagros que hizo, pero es que eso que Él hizo, sí, se puede verificar, pero también tiene que estar constatado con lo que Dios está haciendo, y no solo en mí, en nosotros. No solamente conozco eso, sino que creo, porque hay gente que conoce, pero no cree. Ahora, y nosotros hemos conocido y creído ¿qué? El amor. El amor. Mire que, ¿cómo es que estas cosas bizantinas? Había ciertos supuestos sabios en determinado siglo que casi se vuelven locos pensando en cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Hágame el favor. No sé, 3. Entonces, el asunto es que yo puedo leer Apocalipsis y entender lo de los cuernos, de que aparecen ahí, ¿cierto? O entender lo de la mujer vestida de rojo, o entender lo que ocurre allá en el capítulo 12, cuando Satanás sale detrás de la mujer y ella se escondía en el desierto, y entender inclusive realmente cuál es toda la esencia del 666 y su marca y dónde va, y entender lo de las copas y lo de las trompetas y todas las cosas. Pero resulta que eso no es lo que Dios me va a llamar a mí a calificar. Me va a calificar es mi profundidad y el despliegue en el ágape, porque dice, y nosotros hemos conocido y creído ¿el qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, nuevamente ahora Juan repite y se vale, luego de 8 versículos, en la parte B del versículo 16, vuelve y dice, Dios es amor. Dios es amor. En ese grado es que seremos medidos y sabremos si habremos construido con madera y no hojarasca que no lleva a ningún lado, o si realmente construimos con oro, plata y piedras preciosas. Entonces Juan me recuerda que aquí Dios es amor, como en el 4:8, y ese amor no solamente es percibido, me puedo arropar con él, sino que me está diciendo que lo entiendo, y que lo entiendo a fondo, porque es a través del ágape en que yo puedo conocer a Dios, y Dios me ha permitido conocerlo a Él. Puedo conocerlo en su esencia, como dice 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios y me las revela, agitando el conocimiento que me da el tener ahora la mente de Cristo. Y además puedo conocer su naturaleza divina. Entonces, Dios es amor, claro.
Y el que permanece en ágape, voy a tratar de usar la palabra ágape en vez de amor, y el que permanece en ágape, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Entonces yo respondo, porque Dios es amor. ¿Y cómo lo sabe? Porque Él nos amó primero y gracias a eso ahora nosotros le amamos a Él y nos amamos entre nosotros. En esto consiste la grandeza de Dios y de conocerlo a través del ágape. Entonces, este conocimiento es personal, aunque es totalmente colectivo. Y podemos verificarlo porque para nosotros el amor de Dios ahora es verdad. Y el elemento que nos da el Espíritu Santo para validar eso es la fe. Porque al tener fe en Cristo Jesús, esa fe que nos ha sido dada para conocer las intimidades de Dios a través de la persona de Cristo Jesús, que es el ágape de Dios, entonces ahora entiendo que es algo completamente ajeno para el que está al lado y no conoce de Dios porque no ha nacido de nuevo. No estoy hablando de que el que apenas nació de nuevo, que va en un proceso de perfeccionamiento en amor, sino del que no ha nacido de nuevo, no puede ser valorado. Por eso dijo Juan, creo que en este capítulo, el mundo a los del mundo oye, pero a nosotros nos oyen los que han nacido de nuevo. No se pueden mezclar, para que dejemos de botar corriente muchas veces pensando que evangelizar es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y lo que tenemos que buscar es que la gente nazca de nuevo, porque sin nuevo nacimiento es imposible, completamente imposible. Bueno, entonces ahora Él nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces, todo lo que hemos visto se empieza a hacer vida en nuestra vida temporal. Todo lo eterno ahora ocupa este vaso temporal. Todo el tesoro de Dios, todo ese tesoro ocupa este vaso de barro. Y se hace vida en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el ágape no es el que se perfecciona porque el ágape es perfecto. Escuche bien. Nosotros no somos los que nos perfeccionamos porque en Cristo Jesús ya somos perfectos. Pero lo lindo de esto es que se perfecciona en nuestra comprensión de ese ágape, no porque el ágape sea imperfecto, sino porque nosotros teníamos una concepción muy limitada del ágape, por no decir ninguna antes de nacer de nuevo, pero en la medida en que nos compenetramos con Dios y avanzamos en la renovación del entendimiento, podemos ver la manifestación del ágape de Dios en nosotros. Y entonces, por eso Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, ¿por qué me aparece ahora el día del juicio acá, si yo venía también disfrutándome el conocimiento que estaba adquiriendo del ágape de Dios? ¿Por qué Juan ahora me sale con el día del juicio? Me lleva a esta sentencia, escuche. Ser maduros en Cristo Jesús nos convierte en dispensadores del ágape de parte de Dios para la humanidad, entendiendo en la humanidad los que han nacido de nuevo como los que no han nacido de nuevo. Nosotros no es que tengamos un ágape para amar a los agapitos y un ágape a los que no son agapitos todavía, agapenses, llamémonos así. No. Entonces, la madurez se muestra en mí cuando dejo de ser un consumidor del ágape y me convierto en un dispensador del ágape. Y lo notamos hasta en la simple oración. Algunos solo cantamos y oramos en la nota mi, Señor, o en la me, bendíceme, prospérame, alégrame, todas esas cosas, mi. Y resulta que ese es el tapón precisamente a la madurez. El ágape se perfecciona en nosotros cuando pasamos de ser consumidores del ágape de Dios, que nos fue dado, obviamente, a ser dispensadores para la humanidad, tanto la salva como la perdida. Entonces hay un desapego completo y total, y hay una confianza absoluta en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces miren que Juan nos está llevando de escalón en escalón, ya nos está metiendo en el día del juicio. ¿Qué me puede sostener a mí sin temor en el día del juicio?
¿Y qué me puede sostener a mí en el día a día sin temor? Porque recuerden que vamos a llegar por allá a la conclusión de que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. El temor es lo que le da motricidad, combustible al sistema caído del mundo. Miren que nuestro buen Señor Jesús a toda parte donde llegaba decía: no temas, solamente cree. Usted lo encuentra inclusive en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 54 y 55 se usa mínimo una vez el no temas. ¿Por qué? Porque el temor es el que mantiene totalmente anquilosado al ser humano caído. Le teme, hasta el más valiente en el mundo caído está lleno de temores, así sea arrojado y avesado. Alguna cosita que lo hace funcionar no es la valentía como tal, es el temor. El temor es que uno estar sin Dios es estar completamente desarropado, es un miserable, completamente. Entonces, Juan nos ha venido enseñando antes de abordar esto del juicio, en primer lugar, que Dios nos ama. No es que Dios un día nos ama y otro día no nos ama. Y noticionón, no solamente nos ama a nosotros que ya hemos nacido de nuevo, sino que sigue amando al que no ha nacido de nuevo, porque es que el versículo dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Muy bien, para que no nos creamos dueños de la franquicia. 2, nos enseña que ahora ese ágape permanece en nosotros. Y 3, miren que no es nada difícil, gracias a eso es que nosotros podemos agaparnos y agapar a los demás. Por eso cuando él dice tengamos confianza en el día del juicio, es que en vez de temer el juicio, es decir, en vez de temer el retorno del Señor, nosotros estamos llenos de confianza porque al obrar en el ágape actualmente sabemos que seremos eximidos de todo juicio el día de su retorno, cuando Él venga a colocar todas las cosas en orden. Por eso es que la Escritura es sabia, claro, si es de un Dios sabio, y quiere hacernos sabios, aptos para la salvación que es en la persona de Cristo Jesús. Entonces, miren qué tremendo es esto. El gran regalo, otro, de parte de Dios, es vivir una vida diaria, 24 horas constantes, 24/7, ad infinitum, mientras nos vamos, sin temor. Poderme levantar sin temor, poder circular en el día sin temor y poder acostarme sin temor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dice el Salmo. Yo me acosté y me dormí y asimismo desperté, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dice el Salmo de enseguida. Entonces, nosotros tenemos que empezar a revisarnos, no ensimismarnos, sino revisarnos, porque nuestro léxico tiene que ver con mucho, tiene que ver totalmente con lo que creemos. Tú puedes constatar, sin criticar, que no estamos para eso, cuando una personita, así esté, en los caminos del Señor, está llena de temores. Le teme a todo, completamente a todo, brinca con cualquier cosita. No estoy hablando de perder el temor a cruzar la calle mirando a los dos lados, sí, se lo levanta un bus. Entonces, estamos hablando es de, hombre, el ágape de Dios me ha comprado para la eternidad, pase lo que pase, estoy bien, estoy completamente bien, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y mira lo que dice: pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo. Muéstreme un solo versículo en donde el Señor se haya levantado un día y le haya dicho a los discípulos: muchachos, salgan sin mí. No, estoy en una depresión. Creo que realmente esto de ser el Mesías es una cosa que encarte. Me siento necesito sanidad interior. Necesito a alguien que ha buscado en algún lugar al Señor pidiéndole a alguien oración: oren por mí. Tal vez dijo: oren conmigo. No habéis podido velar conmigo una hora, pero hoy tenemos una cantidad de creyentes, y no estoy llamando a ser engreídos, pero sí autosuficientes. Como yo sé que a ustedes les tocó Rambo 1, ustedes van como en el 48, pero en Rambo 1, Rambo se cortaba y él llevaba en un cuchillito allá arriba en la punta aguja e hilo, y él mismo se cosía, por allá pegado de un árbol en las alturas.
es básicamente lo que Juan nos está llamando. El creyente maduro en el ágape es una persona dispensadora del reino, no una consumidora del reino. No está llamando, ay, Anderson, ora por mí que es que hoy pone fulanito, ora porque hoy pone un examen. Ay, mira que hoy... No. Pues como Él es, hablando de Dios, hablando del Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, así somos nosotros en este mundo. En el 2:6 de esta carta, Juan ya nos dijo, para que nosotros caminemos como Él anduvo. Entonces, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí viene el versículo que uno saca de contexto y entonces no sabe dónde está. Mírenlo, aquí está. En el amor no hay ¿qué? No hay temor. No hay temor, ojo, amarrémonos al texto. No hay temor, no a que se me aparezca un espanto, no. No hay temor a la cosa más grande que un hombre le puede temer, el ser humano le puede temer, y es al juicio de Dios. Por eso dice, en el amor no hay temor. Y si por obrar en ágape diariamente y constantemente no tengo temor de ese día en que seré completamente analizado de la coronilla de la cabeza hasta la puntica de los pies, ¿qué voy a temer entonces en el día a día? Por eso dice, en el amor no hay temor, no hay temor a ser juzgados. Y ahí viene aquel que no sabemos, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces volvamos a este punto. ¿Qué es el perfecto amor? Es el ágape de Dios. ¿Y qué es haber sido perfeccionado en amor? Es poder haber destapado todo el regalo y estarlo viviendo a plenitud, porque nosotros hemos sido entonces perfeccionados en el amor por el uso diario y la renovación constante y el tú a tú de amarnos los unos a los otros constantemente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué Juan nos hace un llamado al ágape vivencial? Porque es que la persona que teme ya vive en castigo. Por eso dice, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Es decir, el temor, por no saber si estoy obrando o no en ágape, mire qué interesante esto, me lleva a la certeza de un castigo actual y evidentemente futuro, en el día del juicio de Dios. Entonces, a lo que Juan me está llevando es que la persona que vive en temor de suyo ya vive castigada. Y no solamente en el presente, sino que en el futuro sabe que va a tener pérdida. Porque recuerden que dice, serán salvos, pero pasados con pérdida, pasados por fuego. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Porque a veces uno le pregunta a las personas, no acá, desde luego no, en otros lugares, ¿estás seguro de tu salvación? Es que como somos tan pecadores todos. ¿Se ha escuchado diciendo eso? ¿Se ha escuchado diciendo eso? Y por allá contesta el otro, supuestamente con maña en el Señor, y dice, cierto. Entonces entramos como en un sopor de conformismo, cuando realmente nos está llamando a vivir diariamente en el ágape, porque el temor lleva en sí castigo. Castigo porque vivo pendiente del castigo de algo que me va a ocurrir, porque no estoy orando en ágape, y en el futuro porque no sé si, y donde no sea ni siquiera salvo con pérdida. Sí, hay personas pensando así, pero es falta de conocimiento, de comunión con Dios y falta de orar en el ágape, porque el temor lleva en sí castigo. Por eso dice Juan, de donde el que teme, quiero aclarar esto, ¿por qué temo? Porque no estoy orando en ¿qué? En ágape. Porque el ágape no le hace daño a nadie, porque el ágape cumple la ley en toda su esfera, porque el ágape no me permite obrar en santidad y no en pecado. De donde el que teme por no obrar en ágape no ha sido perfeccionado en ¿qué? En el ágape. Tremendo asunto este. A mí se me convierte ahora esto en el quid del asunto del cristianismo. ¿Por qué? Porque me está hablando de perfección. Me dice que soy perfecto en Dios cuando agapo como Él agapa. Y Él me ha dado todos los elementos para orar en ese ágape en mi vida diaria. Y eso me hace libre del temor.
porque si hay temor en mí, entonces estoy obrando por fuera de la perfección del ágape, porque el temor es el escenario que Satanás, el enemigo, aprovecha para mantener cautivas a las personas. Y la misma religión, ojo que tener religión no es lo mismo que tener ágape. Esta gente en el Evangelio de Juan tenía religión, pero inclusive asesinaron el ágape, mataron al autor de la vida, que es el ágape. No ha sido perfeccionado en amor. Entonces Juan nos trae un llamado a la tranquilidad, porque mira qué lindo lo que dice con este tremendo asunto. Nosotros, otra vez nos habla los nacidos de nuevo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De dónde viene muchas veces mi insuficiencia de pensar que yo soy el generador del ágape? Claro, como trabajo en una empresa donde si no rindo no me pagan, como si trabajo en un lugar, como si vivo en una familia. ¿Usted ha visto esas familias? Yo respeto muy de lejos la situación, porque yo tengo el ejemplo perfecto de la familia en una de las parábolas del Señor Jesús, cuando nos muestra un padre que tenía 2 hijos. Uno que le pidió la fortuna y se la fue y se la gastó y se la rumbió, y otro que se quedó con él. Y ese hombre no cambió en su trato con ellos en el ágape en ninguna de las 2 situaciones, ni con el que se quedó, ni con el que se fue y regresó. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero nosotros venimos levantados en una generación caída humana, en la cual le colocamos a las personitas, por no haber nacido de nuevo nosotros, ni ellos, metas. Y entonces tenemos el hijo que se maneja bien y el hijo que se maneja mal. A este lo premiamos y a este lo castigamos. Y le decimos, entonces esto es por logros. Y ahora Dios me dice, mi hijo, no sé qué va a hacer con esta revelación que le estoy entregando acerca del ágape, porque resulta que yo lo agapé a usted cuando estaba bien sucio, puerco y en la inmunda, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es más, lo sigo agapando así usted no crea en mí. ¿Sí me hago entender, mis amigos? Entonces, ¿de dónde sale todo nuestro marco educacional y aún familiar? De un sistema caído. Entonces, esto de perfeccionarnos en cuanto a la renovación del entendimiento nos lleva a matar muchas vacas sagradas que inclusive defendemos erradamente desde la predicación y desde los púlpitos, y seguimos siendo ya creyentes hablando como si no lo fuéramos, como si fuéramos del sistema. Esto es teso. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, a Él. Entonces, y le amamos porque es lo correcto. Si yo he nacido de nuevo y ahora soy consciente de que fui agapado por Dios, de suyo sale que yo lo agape a Él y te agape a ti que eres mi prójimo. Entonces, lo correcto es agaparte, no porque yo sea capaz de agapar, sino porque fui agapado primero para poder agapar después. Entonces, el que pega primero, pega 2 veces. Dios me ama primero. Entonces, nuestro ágape, por Él habernos agapado, es una consecuencia de haber sido agapados por Él, no algo que se produjo en mí. Entonces ahí se cae de plano el asunto de, ay, ese señor y esa señora tan buena que es, solo que no ha nacido de nuevo. Sorry, estás hablando de una bondad humana, estás hablando de una bondad que tiene cierto valor, pero no me estás hablando del ágape, porque inclusive el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. Incluye a los pobres financieramente e incluye a los ricos financieramente, porque ambos se han dado cuenta de la bancarrota moral en la que vivían en su situación caída como raza humana. Cuando me doy cuenta de la inmundicia que producía por vivir en ella. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Juan, que es bien tremendo como el Señor Jesús para hablar de cosas sencillas, de cosas difíciles de manera sencilla, nos remata con el ejemplo y dice, si alguno, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea un hermano NN que no sabe qué es el cuerpo de Cristo, si alguno dice, yo amo a Dios, yo agapo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, esa personita está no 100% errada, está
1,000,000% errada y desenfocada en la comprensión del ágape de Dios. Por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es una persona que cree, pero falsamente, que puede pasar el corte del ágape aquí expuesto en la carta. Es que Juan se sentó, le metió neurona a la revelación de Dios para dejárnosla en estos capítulos que estamos desglosando, más los otros dos que vamos a ver en las siguientes dos carticas. Pero la persona que no agapa es mentirosa. Mentirosa en cuanto al reino, mentirosa en cuanto a ser ministradora del ágape de Dios. Porque si yo digo que amo a Dios, que lo agapo, debo entender que fue que Él me agapó primero para poderlo agapar a Él. Pero sigo odiando, aborreciendo o mirando con reticencia a mi hermano. Y aquí Juan, recuerde que ya nos está circunscribiendo la cosa en el actuar entre nosotros como congregación. Si esa es mi actitud frente a otro agapense, ahora imagínense las que puedo tener contra los que no son agapenses todavía. Entonces por eso puedo lanzar comentarios tan desastrosos y tan incoherentes frente a situaciones del mundo caído y gente que está sumida en sus pecados y en sus transgresiones. Si todavía yo guardo una posición como de deidad para poderte aborrecer, violentando el mandamiento de Dios que me mandó a agaparte, entonces perdóname, ¿con qué trapito te cojo? Me está diciendo Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Cree falsamente, está equivocado. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién a qué? ¿A quién ha visto? Y ahí vuelve a amarrarnos, a Dios nadie le ha visto, ¿cierto? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Porque recuerden que el amar a Dios, el agapar a Dios, se valida cuando agapa al prójimo. Casi como en el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Aquí es, yo te amo y ¿sabes por qué sé que te amo, Señor? ¿Sabes por qué sé que te agapo? Porque agapo a los demás. Ese es mi certificado de agapense. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, Juan sencillo, nos dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque en el argumento que me ha dado, me ha dicho que yo solo puedo ver a Dios a través del ¿qué? Del ágape. Y si no he visto a Dios a través del ágape, pero digo que lo he visto porque yo lo agapo mucho, se me cae el argumento cuando le digo al otro, o no se lo digo pero lo siento, o lo expreso, no te quiero, no me gustas, no me caes bien, te aborrezco. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, como dirían ahora los pelados, rayos. Este hermano Juan nos ha dejado completamente embalados con este asunto. Ahora, Juan concluye diciendo, y nosotros, los nacidos de nuevo, los verdaderos agapenses, tenemos esta sugerencia opcional, si uno quiere, de parte de Dios, ¿cierto? Eso dice ahí. Nos gozamos con los 10 mandamientos de Moisés, claro, y le sacamos capul y todo, pero nos quedamos cortos con el único mandamiento que hay en el reino, porque dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento. No me está diciendo, John, si le parece, usted ame a su prójimo. No, el nosotros incluye a los nacidos de nuevo con mente renovada. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, porque lo he visto, ¿cierto? ¿Y cómo sé que lo he visto? ¿Porque lo qué? Porque lo agapo, ¿cierto? El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Entonces, ya que yo me mantengo viéndote a ti a través del ágape, el agaparte a ti me garantiza las gafas correctas para poder agapar a Dios. Y yo te agapo a ti no porque me surgió, porque me nació, porque tengo algo bueno en mí, sino porque Dios me amó primero. Y gracias a ese amor es que me mantengo en comunión con Dios. Entonces, es un mandamiento.
Dice un pensador llamado Thomas Cook: la única perfección de la cual el ser humano puede hablar es la perfección del amor ágape. No hay más. No puedo ser perfecto en nada más, porque la verdadera perfección que Dios valora y aplaude es el agaparnos los unos a los otros. Entonces volvamos a la pregunta capciosa que le hizo aquel doctor de la ley: ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Entonces el Señor Jesús le contesta: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agaparás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y agaparás a tu prójimo como te agapas a ti mismo. Hasta ahí Dios, el Señor Jesús, le contesta a ese doctor de la ley, pero le agrega: este es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Con un solo mandamiento del reino se cumplen todos los de Moisés. Por eso es que necesitamos nacer urgentemente de nuevo, y luego de haber nacido de nuevo, perfeccionar nuestro entendimiento. Bien, amado Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial en el que nos permites renovar entendimiento. Gracias porque este asunto desde hace 2000 años quedó completamente claro y sin tapujos. No podemos, Señor, nosotros alegar delante de ti ignorancia el día del tribunal tuyo, porque eso inmediatamente haría caer nuestro antifaz de no haber renovado entendimiento, de habernos dedicado a las cosas temporales, de valorar más lo que el sistema educativo del mundo tiene para entregar a sus caídos, que lo que la mente renovada tiene para entregar a los nacidos de nuevo. Permíteme, Señor, evaluar cada pensamiento y cada mojón, cada fundamento de educación que en mí todavía tiene raíces del sistema caído, porque solamente puede pasar el corte tuyo del tribunal lo que sea ágape. En esto se conocerá que te amamos, en que nos amemos los unos a los otros. Y es un mandamiento. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.